Que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, que estén bien en casa. Cordiales saludos a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por permitirnos estar un día más en sus hogares. Gracias por permitirnos ingresar. Así que vamos a tener el estudio de esta noche. Vamos a hacer una pequeña oración para pedir guía a nuestro Dios y que sea Él quien tome el control en estos minutos en el cual vamos a tener la palabra del Señor. Oremos. Padre bueno, Padre santo, te damos muchísimas gracias, bendito Dios, por el amor suyo y que es incondicional para con nosotros. Te agradecemos, Padre, por lo bueno que eres para con nosotros. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados y ofensas y entregamos en tus manos, Señor, este tiempo de lectura de tu palabra. Ilumínenos a todos nosotros y a mí, Señor, para poder enseñar un estudio, una verdad bíblica de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Dios, por amarnos tanto y gracias, Dios, por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. En semanas anteriores hemos venido hablando acerca del tema de la gratitud. Hemos desarrollado algunos mensajes en función a este tema y saber que cada uno de nosotros debemos desarrollar esta área de nuestra vida de ser agradecidos a Dios porque Dios lo manda y Dios nos pide a que cada hijo, cada hija tenga este asunto de la gratitud. Entonces, semana anterior, Pastor Len nos compartió un precioso mensaje hablando en cuanto a la gratitud. Así que muchísimas gracias, Pastor Len, por este precioso mensaje que nos compartió la semana pasada y que fue de mucho desafío para nuestra vida y obviamente también queremos aplicar cada principio que encontramos en la palabra del Señor y en este caso de la gratitud. Hoy quiero cambiar un poco el tema y quiero que hablemos un poquito en cuanto a la adoración. Al igual que la gratitud, el tema de la adoración es muy importante en nuestras vidas. Dios nos manda de hecho a adorarlo y Él es digno de toda adoración, dice su palabra. Pero muchas veces se suele relacionar el tema de la adoración, se piensa que solo es un tema de canto o de alabanza. De hecho, cuando personas llegan tarde a la iglesia suelen decir que se pierden el tiempo de la adoración. Pero quiero decirle, queridos hermanos, que el tema de la adoración va mucho más allá que de un canto, mucho más allá que de una alabanza. La adoración podemos desarrollarla, hacerla en cada cosa o área de nuestra vida. Y podemos mencionar al cantar, podemos mencionar al leer la Biblia, podemos mencionar en el trabajo o en el hablar. Es decir, cada cosa que hagamos podemos hacerlo en función de cómo adorar al Señor. La palabra del Señor, de hecho, nos dice que todo lo que hacéis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Es decir, yo puedo adorar a Dios en cada área de nuestra vida. Pero esta noche quiero compartir con ustedes una conversación, un encuentro que tuvo el Señor Jesucristo con una mujer. Ustedes conocen la historia de la mujer samaritana y saben muy bien que Jesús entabló una conversación con esta mujer que aparentemente era prohibido o no bien visto de los judíos reunirse o juntarse o dialogar con los samaritanos porque había mucho conflicto entre ellos y no se podían ver la cara, por así decirlo, los unos a los otros. Pero el Señor Jesucristo tenía una conversación con esta mujer y llegaron al punto de cómo adorar a Dios. Y si ustedes leen los versículos antes del 19, versículo 4, capítulo 4 de Juan, vamos a leer esta noche, desde el versículo 19 al 24, pero versículo antes, ustedes van a encontrar allí la descripción de que Jesús pide agua a esta mujer y esta mujer dice, ¿por qué me pides agua siendo tú judío? Y bueno, llegan al punto también de tratar el tema marital con esta mujer y esta mujer hace una declaración y Jesús le dijo que lo que ella había dicho era algo verdad. Entonces esta mujer queda muy sorprendida con las palabras del Señor Jesucristo y así llegamos al versículo 19 y la palabra del Señor dice en Juan capítulo 4 versículo 19, Jesús le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Y versículo 20 dice, nuestros padres adoraron. Mire lo que está hablando, estamos tratando esta noche en cuanto a la adoración. Y esta mujer dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decid que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar.
Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Preste atención a las palabras del Señor, lo que está tratando de expresar y enseñarle a esta mujer. En este versículo 22 es nuestro versículo clave de esta noche. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Quiero hacer una pausa aquí y después vamos a ver si leemos un par de versículos más, pero hagamos una pausa aquí en cuanto a lo que el Señor estaba mencionando a esta mujer. ¿Por qué Jesús dijo esto? Vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Qué estaba tratando de decirle Jesús a esta mujer? Y lo cierto es que para poder entender estas palabras del Señor Jesucristo dicha a esta mujer, debemos ir varios años atrás, muchos años atrás, y debemos ver la historia del rey Salomón, el hijo de David. Ustedes saben que David fue fue rey allí, el segundo rey de Israel. Y sabemos que cuando él murió, lo sucedió en su trono su hijo Salomón. Pero Salomón nos dice que la palabra del Señor dice que fue un hombre muy sabio, un hombre muy rico, un hombre muy poderoso en su tiempo. Pero este hombre hizo un grave error. Él cometió serios pecados por medio de sus mujeres, de sus muchas mujeres. Es un hecho, queridos hermanos, que la palabra del Señor nos dice y nos habla que Salomón tuvo muchísimas mujeres, pero con el paso de los años, cuando Salomón ya era viejo, dice que él desvió o sacó su corazón del Dios verdadero, y en complacencia de sus muchas mujeres, él estaba construyendo, permitiendo edificar lugares de sacrificios para sus mujeres. Y se alejó totalmente su corazón de Dios. Y como consecuencia de este pecado, como consecuencia de este hecho que estaba contra Dios, Dios dijo que su reino sería dividido. Así que en el año por ahí de 932 a.C., cuando ya Salomón murió, se dividió el reino. Y vamos a ver en esta división que 10 de las tribus se fueron al norte tomando el nombre de Israel, y 2 de las tribus se fueron al sur tomando el nombre de Judá. Esta división provocó que los del norte hicieran lugares de adoración. Ellos estaban preocupados que si ellos permitían a su gente ir y adorar al sur donde estaba Jerusalén. Recuerden que el templo del Señor estaba en Jerusalén, aquel maravilloso templo que había construido Salomón. Entonces, en vista de esta preocupación, ellos decidieron hacer lugares de adoración, lugares donde rendir culto y lugares donde edificaron ídolos. Porque si usted ve la historia, el hombre que estaba gobernando a las 10 tribus al norte no era un hombre judío, no era un hombre temeroso de Dios. Y este hombre construyó lugares de adoración para que el pueblo vayase a estos lugares a rendir culto y sacrificio a sus ídolos. Entonces, en este hecho vemos que ya va tomando una luz, una guía, las palabras que el Señor Jesucristo menciona a la mujer samaritana, y donde Él le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Es un hecho, queridos hermanos, que podemos ver en la historia de Samaria, de los samaritanos. Dice que posiblemente fue una mezcla de judíos y asirios, porque en el año 720 a.C. las 10 tribus serían conquistadas por los asirios y llegarían al punto de la destrucción, llegarían al punto de ser esparcidos, y nunca más se volvieron a reunir o a juntarse los unos a los otros hasta nuestros días. Es un hecho que el Señor un día, de su promesa, su palabra, dice que Él va a recoger a los suyos de los 4 vientos de la tierra, y donde sea que ellos estén van a regresar al Señor. Pero hasta ahora no sabemos muchos de ellos qué pasó. Pero Jesús le dijo a esta mujer en cuanto a la adoración: no sabéis a lo que adoráis. Esto es importante entenderlo. Hoy las cosas no han cambiado mucho para muchas personas. Muchos de ellos adoran y no saben por qué lo hacen. Algunos dicen: yo lo hago porque mi abuelo lo hace, mi padre lo hace, y en función a eso yo lo hago. Pero la pregunta es: ¿por qué hacerlo?
¿Y quién es? ¿A quién es? ¿A quién el ser o el personaje o el Dios, a quién se le está dando la adoración? Esta mujer samaritana estaba hablando de adoración, pero no significaba que estaba adorando al Dios correcto. Recuerden que ellos tenían sus lugares de adoración y Jesús le dijo, ustedes no saben a quién adoran. Y hermanos, hoy en día es un hecho que mucha gente adora a cualquier cosa. Si usted va allá, ve este país de la India, y esta gente adora hasta una vaca. Gente adora a una rata, gente adora a una roca, gente adora a una montaña, gente adora a la selva, gente adora al sol, gente adora a la luna, y puedo seguir mencionando algunos más, pero Jesús está diciendo, cuidado, cuidado, ¿a quién vas a dar tu adoración? Y el Señor demanda adoración solamente a Él, porque Él es un Dios celoso, Él es un Dios fuerte, es un Dios único, dice la palabra del Señor, pero tenga cuidado al momento de hablar de su adoración. ¿A quién está adorando? Jesús nos dice que cuidado con adorar algo que no sepa, algo que usted lo esté haciendo por tradición, algo que a usted le enseñaron desde pequeño que tiene que ser hecho, pero ¿agrada a Dios lo que usted está adorando? ¿Complace a Dios lo que usted está haciendo? Ah, pastor, pero yo tengo fe. Sí, usted puede decir muchas cosas en cuanto a esto y mucha gente se dice ser devoto de un ídolo, de un santo. Soy devoto de la Virgencita y ella es la que me hace todos los milagros, pero pregúntele a Dios dónde aparece su Virgencita o su ídolo, dónde aparece en la palabra del Señor, y verá que en ninguna parte de la Biblia, de la palabra de Dios, va a mencionarse ninguna de ellas. De hecho, Dios va a responder fuertemente, contundentemente en cuanto a este tipo de práctica. Claramente el Señor Jesucristo le estaba diciendo a la mujer samaritana, ustedes adoran algo que no saben. Y vamos a ver en los versículos siguientes, ¿qué sigue diciéndole el Señor Jesucristo? Dice en versículo 23, Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre de tales adoradores busque que le adoren. Mire, debemos adorar al Señor. El Señor se complace cuando sus criaturas le adoran, le alaban, le honran, le glorifican. Versículo 24 dice, Dios es espíritu. Aquí hay otra cosa que debemos prestar atención, porque cuando relacionamos a Jesucristo principalmente, la gente le ha dado una forma, la gente le ha dado una imagen inclusive lo ha retratado. Hay en muchos hogares que se tiene una imagen de Él, ya sea con una figura, con sus cabellos largos, sus ojos azules, sus manos en un tipo de posición. Pero cuando estamos hablando aquí, si es verdad, si bien es cierto, Jesús tuvo un cuerpo, pero no necesariamente como que nos dice la figura. Y aquí cuando habla de Dios, está diciendo que Él es espíritu. Él no puede ser visible a simple vista. No debemos tener la idea de que Dios tiene nuestra forma. Él no es así. Él no tiene este tipo de forma. Si usted va en el Antiguo Testamento, cuando Él se reveló a Moisés, dijo que lo hizo por medio de una zarza ardiente, por medio del fuego. ¿Sí? Y no mostró ningún tipo de imagen o cuerpo, porque ahí en el Antiguo Testamento está diciendo, Él no lo hizo para que el hombre no se pervierta, para que el hombre no le dé una figura, para que el hombre no le dé una imagen, ya sea del cielo, de eternal, cuadrúpedo y todo esto está hablando. Hermanos, debemos tener cuidado. Hoy hay tantas imágenes y figuras que se le de alguna otra manera lo conectan con Dios. Y se le atribuye a que debe ser esto, lo representa, o es una representación de Dios. Y tenga cuidado. Dios es espíritu, dice la palabra. Versículo 24, y los que le adoran es en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Es necesario para usted y para mí que adoremos a Dios. Es necesario para nosotros la importancia de entender la adoración, qué representa, qué significa y qué quiere Dios a través de esto. La adoración es muy importante, mis amados. Y no debemos ir por cualquier parte o por cualquier cosa o en cualquier lugar adorando, poniendo nuestra fe, nuestra confianza. Hoy la gente ha depositado su fe hasta en un montecito. Y cree que el montecito es el que le quita el coronavirus. Y cree que el montecito es el que lo salva. No, hermano, tenga cuidado.
El montecito depende de su creador. Es Él quien nos tiene el cuidado. Es un hecho que las cosas nos ayudan. Es un hecho que Dios ha creado, que Dios ha provisto cosas que nos ayudan, pero no debemos cambiar el patrón de adoración. No es porque el agüita tal fue que me sanó y esta es la milagrosa. No, acá está el Creador. Y a Él debemos dirigir nuestra mirada. Y a Él debe ser nuestra adoración. Se dice mucho de este año 2020. Gracias a Dios. Estamos por terminar ya este año, estamos a pocos días ya de finalizar este 2020 y hay tantos conceptos, hay tantas ideas de personas que tratan de evaluar, que tratan de descifrar lo que ha sido este año 2020, pero es un hecho que este año ha sido difícil para el mundo, no solamente para algunos más que otros. Pero en sí, en general, si hacemos una evaluación, este 2020 ha producido un impacto tremendo a nivel mundial. Y algunos dicen que es un año para el olvido. Un año que nadie lo esperaba, por supuesto que nadie lo esperaba. El día lunes, por la noche, Pastor Fernando nos estaba compartiendo ahí de las cosas que extrañamos, de las cosas que añoramos, de las cosas que estuvimos haciendo antes de la pandemia. Y es un hecho que dentro de nuestros planes nadie tenía en mente las cosas como se han dado. Hay muchas cosas duras que han pasado este año. Hay mucha gente que todavía sigue despidiendo sus seres queridos. Hay mucha gente que todavía está enfrentando esta terrible enfermedad como es el COVID-19. Por la gracia del Señor, algunos de nuestros conocidos o nuestros hermanos se han enfermado de esta enfermedad, pero por la gracia del Señor se han recuperado y damos toda alabanza, toda gloria, toda honra, toda adoración a Dios por eso, porque hermanos, Él sigue siendo bueno. Teníamos nosotros también familiares cercanos, enfermaron en cuanto a lo que estamos mencionando, pero por la gracia del Señor Dios ha sido bueno y eso merece adoración. Eso merece gratitud a nuestro Dios por lo bueno que ha sido. Usted puede decir, pastor, usted lo que pasa es que usted no ha perdido todavía un ser querido o no ha enterrado un ser querido. Y quizás usted tiene razón, pero lo que yo le digo es que en el pasado, no necesariamente tenía que hacerlo por COVID, pero en el pasado tenía que enterrar mi ser querido por otro problema o por otra enfermedad. Porque es un hecho que muchos de nosotros, muchas personas que pasarán esta enfermedad, que pasarán de este COVID, porque es un hecho que en algún momento va a llegar la vacuna, la medicina para esta enfermedad y habremos pasado esta tormenta. Pero déjeme decirle que eso no quita o no nos libra que mañana o pasado algo más va a quitar nuestra vida, porque somos seres mortales. Y como dije, para muchas personas este año ha sido un año para el olvido, pero no todo es malo, hermanos. No todo debemos catalogarlo o meterlo en ese círculo de que las cosas deben quedar atrás para el olvido. Dios ha sido bueno. Dios ha sido misericordioso con nosotros. Dios nos ha sacado de esta gran tormenta, nos tiene hasta hoy y por su gracia nos sigue llevando adelante. Entonces, cuando hablamos de nuestra adoración, tenga cuidado en qué o en quién la está depositando. En este mundo hay sin número miles de dioses y la idolatría está, por decirlo así, por las nubes. Más que nunca hoy en día ha crecido y la gente está confiando en cualquier cosa y no necesariamente en el Dios verdadero. Queridos hermanos, por muy difícil que estén las cosas, por muy complicadas que estén las cosas, debemos descansar en la presencia de nuestro Dios, debemos descansar en la palabra de nuestro Dios, debemos descansar en sus promesas, debemos descansar en sus provisiones. Y regresando al tema de la conversación de Jesús con la mujer samaritana, después de que Jesús le hubo dicho estas palabras de que es necesario que adoren a Dios, que es necesario de que el ser humano se rinda en total dependencia a su Creador,
esta mujer tan sorprendida de este diálogo con Jesús, de este encuentro con Jesús, dice la Biblia que ella fue y corrió a avisar a sus conocidos, a sus amigos, familiares, y podemos ver por el estilo de vida de esta mujer, quizás no era una mujer tan buena, hablaba ya de muchos maridos. Quizás su reputación en su pueblo no era bien visto, pero en el momento que esta mujer dijo que había un hombre que había declarado de las cosas que habían pasado en su vida, le impactó tanto. Y en el fin, muchos de estos samaritanos llegaron al conocimiento del Evangelio y creyeron en Jesucristo. Entonces, más allá de nuestras diferencias que tengamos con otras personas, porque ustedes recuerden que los samaritanos con los judíos no tenían una relación buena, no podían involucrarse los unos a los otros por la diferencia de culturas, de pensamientos, y aún los unos se creían más santos que los otros y los otros eran más viles o más pecadores que los otros. Es decir, tantas cosas que nosotros podemos ver o no sé, lastimarnos quizás unos a otros. Y a veces esto pasa en la propia familia, no necesariamente tiene que ser un samaritano. A veces hay diferencias en las propias familias, pero debemos tener la actitud correcta de adorar a Dios y de vivir los unos con los otros en armonía, saber que este año está por terminar y más allá de todo lo que haya pasado en su vida, lo que haya pasado con sus seres queridos, con su trabajo, querido mío, usted que me está viendo, termine bien este año. Adore a Dios por todo lo que ha vivido, por todo lo que ha enfrentado, quizás dolor en su vida, quizás dificultades, quizás en este mismo momento muchas necesidades, pero venga a los brazos de Jesús, venga y descanse en su presencia, venga y descanse en sus promesas, en sus palabras, y recuerde que el Señor siempre, siempre le dará lo que es mejor. Yo le adoro al Señor por lo que es y por lo que representa para mi vida y por lo que Él me ha prometido y por lo que Él un día me dará. Yo lo alabo, lo honro, lo exalto, más allá, como dije hace un momento, más allá de todo lo que hayamos vivido en este año, más allá de las tristezas, más allá de la frustración, más allá de la angustia, más allá de nuestra propia desesperación, adoremos al Señor. Porque es necesario, dice la palabra del Señor, decía la última parte del versículo 24, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adore. Vemos aquí que ahí involucra algunas áreas para adorar al Señor en espíritu. ¿Y qué más dice? En verdad. En espíritu y en verdad es necesario que le adore. La pregunta es, ¿estás adorando al Señor? ¿Es tu Dios el Dios creador de los cielos? ¿O es un Dios creado por los hombres? Los hombres han hecho tantas creaciones y las relacionan con seres divinos y le dan poder que no los tiene. Pero la Biblia condena a estos dioses y la Biblia condena a aquellos formadores de toda esta lista de paganismo que está lejos de todo lo que es realmente del Señor. Si su adoración no está depositada en el Dios verdadero, venga el Dios de la Biblia, venga el Dios creador, el único, porque el resto son cosas de hombre. La mujer samaritana estaba hablando de una adoración y Jesús le dijo, estás equivocada. Así que, amigo, amiga, si usted está sin Cristo, venga, aquel Cristo maravilloso. En pocos días vamos a celebrar el nacimiento de Él. Y eso significa que Él vino a este mundo para darnos esperanza. Y eso significa que Él vino a este mundo para darnos salvación y vida eterna. Él no dijo, vaya ya al ídolo, vaya acá a la imagen, busque aquí, sea devoto de este santo. No, Él dijo, venid a mí. Y Él va a dar la salvación que su vida necesita. Si usted está sin Cristo, repita esta breve oración conmigo, con fe, desde su corazón,
y haga esta declaración delante del Señor. Amado Dios, bendito Padre, quiero pedirte perdón en esta noche, Señor, por mis pecados, reconociendo que soy un vil pecador y que esos pecados me alejan y me separan de ti. Perdóname, Señor. Señor Jesucristo, te invito a que entres a mi corazón, me salves, que incluyas mi nombre en el libro de la vida y que me des, Señor mío, esa salvación y vida eterna que tú ofreces. De ahora en adelante tú serás mi Dios. De ahora en adelante a ti daré mi adoración. Es a ti ante quien me inclinaré. Es a ti, Señor, a quien daré reverencia. Ayúdame, Dios, a hacer lo que es correcto delante de tus ojos. Sálvame, Señor Jesús. Y todo esto te lo pido en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Si usted hizo esta oración, la Biblia dice que tiene vida eterna. Y si usted ya es salvo, adore al Señor con todo lo que hace. No deposite su adoración en lugares equivocados. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Y Dios mediante nos vemos el día domingo en el servicio dominical, 10 de la mañana. Llegue a tiempo porque generalmente empezamos a tiempo, cantamos unas pocas canciones y después de esto entramos al mensaje. Por favor, mantengan en oración. Pastor Len va a llegar la noche de este domingo, Dios mediante. Gracias a Dios salió bien su prueba del COVID, que están negativos, entonces ellos ya pueden regresar al país. Mantengan en oración también a nuestra hermana Jenny, ella va a regresar el 10 de diciembre. Y por favor, mantengan en oración los unos por los otros. Así que, queridos hermanos, qué gusto, qué placer haberse conectado con nosotros. Usted quiere ser parte de esta iglesia, contáctese con nosotros y gustosamente estaremos dándoles más información. Que el Señor les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.